Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Un ángulo agudo ya sabemos que es un ángulo que mide menos de 90 grados, está entre 0 y 90 grados. ¿Y qué es una razón? Una razón en matemática es una división. Se distingue de la fracción en que en la fracción el dividendo llamado numerador y el divisor llamado denominador tienen que ser números enteros y el denominador número entero distinto de cero. Por ejemplo, 7 tercios. 7 y 3 son números enteros. Eso es una fracción. Y también es una razón. Sin embargo, por ejemplo, 0,5 entre 3,7, eso no es una fracción, porque 0,5 y 3,7 no son números enteros, pero sí es una razón. Entendido ya que es una razón, que es una división entre el número que sea, número real, entre un número real distinto de cero. En un triángulo rectángulo, ya sabemos que al lado mayor, al lado que se opone al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa y a los otros dos se le llaman catetos. Entonces, en un triángulo rectángulo se definen las siguientes razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa. El seno de alfa, y se designa así sen espacio alfa, el seno de este ángulo va a ser una división. ¿De quién? De lo que mida este cateto opuesto entre lo que mida la hipotenusa. El coseno de este ángulo agudo alfa se designa así, cos espacio alfa, y va a ser también una división. Una división de lo que mida el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y la tangente, que se designa así, tan espacio alfa o TG de alfa, la tangente de alfa, es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Es decir, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno como regla mnemotécnica, coseno cateto contiguo, coseno contiguo, cateto contiguo entre hipotenusa, y la tangente es lo que mida el cateto opuesto entre lo que mida el cateto contiguo. Hay otras tres razones trigonométricas que se llaman razones trigonométricas inversas. La cosecante de alfa. La cosecante de alfa se designa así, cosec espacio alfa, y es la inversa del seno. 1 partido por el seno. Y 1 partido por algo, ¿quién es? Pegarle el cambiazo al numerador y al denominador. Esto es hipotenusa entre cateto opuesto. La secante de alfa se designa así, sec espacio alfa a 1 partido por el coseno de alfa. Y es la hipotenusa entre el cateto contiguo, la inversa del coseno. La inversa de una fracción es pegarle el cambiazo al numerador y al denominador. Y la cotangente de alfa se designa así, cotan espacio alfa o cotg de alfa, es 1 partido por la tangente, luego entonces será cateto contiguo entre cateto opuesto. Estas son las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Nótese que las razones trigonométricas se definen para triángulos rectángulos y el ángulo debe ser agudo, en este caso. Después ya veremos en otro vídeo las razones trigonométricas de ángulos que ya no tengan por qué ser un ángulo agudo, un ángulo que esté entre 0 y 90 grados. Vamos a verlo ya, las razones trigonométricas en ángulos ya de cualquier manera. ¿Qué propiedad cumplen estas razones trigonométricas? Cumplen que las razones trigonométricas de ese ángulo agudo alfa solo dependen del ángulo, de este ángulo, no dependen del triángulo rectángulo que yo coja. Por ejemplo, en este triángulo ABC, ¿quién es el seno de alfa? Cateto opuesto entre hipotenusa, B partido por A, ¿verdad? En el triángulo pequeño. Y en el triángulo grande, en el AB'C', ¿quién es el seno de este ángulo? B', cateto opuesto entre hipotenusa, A'.
el triángulo grande, el seno de este ángulo es cateto opuesto B' entre A'. ¿Qué es lo que pasa? Que el triángulo ABC y el AB'C' son semejantes por estar en posición de tales. Y ahora lo explico. Cuando dos triángulos están en posición de tales, cuando tienen el mismo ángulo, el ángulo este del triángulo ABC es el mismo ángulo que el del triángulo AB'C', y además los lados opuestos a ese ángulo igual, este y ese, son paralelos. ¿Qué es lo que ocurre al ser semejantes? Que los lados son proporcionales, es decir, B partido por A es B igual a B' partido por A', que es una proporción, una igualdad entre dos razones. Esta igualdad se debe a que los triángulos ABC y AB'C', el ABC y el AB'C', estos triángulos son semejantes por estar en posición de tales. Luego entonces, las dos razones son las mismas, forman una proporción. Así, pues, las razones trigonométricas, hemos visto para el caso del seno de este ángulo, que es B partido por A, como B partido por A es lo mismo que B' partido por A', el seno de este ángulo, que es esta razón, coincide con esa razón. Forman proporción estas dos razones, son iguales las dos razones. Por tanto, el seno de un ángulo depende solo del ángulo, no del triángulo rectángulo que coja. En este triángulo rectángulo, el seno vale esta división. Y esa división, el resultado, es el mismo que el de la división en este triángulo grande de B' entre A'. ¿Vale? Luego entonces el seno de un ángulo solo depende del ángulo, no del triángulo rectángulo que yo elija. Análogamente se obtendría para el coseno y la tangente. Pasamos a ver ahora las razones trigonométricas de 30 grados, de 60 grados y de 45 grados. De 30 y de 60 grados, ¿qué hago? Considero un triángulo equilátero de lado 1, es decir, este lado mide 1, este lado mide 1 y ese lado mide 1. Dice, bueno, pues es que tú me has definido las razones trigonométricas, es decir, el seno, coseno y tangente de ángulos en un triángulo rectángulo. Pero aquí me has dicho un triángulo equilátero. ¿Dónde puedo obtener un triángulo rectángulo? Bueno, pues trazo la altura sobre la base y aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Este ángulo va a medir entonces 60 grados y este ángulo va a medir 30 grados. Porque en un triángulo equilátero esto mide 60, de aquí a aquí 60, de aquí a aquí 60 y de aquí a 60. Entonces, al trazar la altura, este medirá 30 y este medirá 60. ¿Cuánto mide entonces este cateto? Bueno, pues la hipotenusa mide 1, el otro cateto mide 1 medio, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 1 al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, 1 medio, todo ello al cuadrado, más cateto al cuadrado. De aquí despejo la h y me queda que la h vale raíz de 3 partido por 2. Esta longitud mide raíz de 3 partido por 2. Luego entonces, ¿quién es el seno de 30? El seno de este ángulo es cateto opuesto, 1 medio entre 1. 1 medio entre 1. Y eso me queda 1 medio. El seno de 30 vale 1 medio. ¿Cuánto vale el coseno de 30? Coseno de 30, cateto contiguo, raíz de 3 partido por 2, entre hipotenusa. Tangente de 30, cateto opuesto, 1 medio entre cateto contiguo, raíz de 3 partido por 2. 1 medio entre raíz de 3 partido por 2. Simplifico y racionalizo y me queda raíz de 3 partido por 3. Y para el seno de 60, el coseno de 60 y la tangente de 60, pues lo mismo. Este triángulo rectángulo, que este ángulo mide 60, ¿quién es el seno de 60? H partido por 1. Seno de 60 es raíz de 3 partido por 2 entre 1. Raíz de 3 partido por 2. ¿Y el coseno de 60? Cateto contiguo, 1 medio entre 1. Eso me queda 1 medio. Y la tangente de 60, raíz de 3 partido por 2 entre 1 medio. Cateto opuesto entre cateto contiguo. Para las razones trigonométricas de 45 grados, considero un triángulo que sea rectángulo
e isósceles de lado 1, es decir, que este cateto mida 1, este cateto mide 1. ¿Cuánto mide entonces la hipotenusa? La hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, a al cuadrado será 1 al cuadrado más 1 al cuadrado valdrá entonces 2, y a vale más menos la raíz de 2, a valdrá la raíz de 2 porque a no puede valer menos raíz de 2, no puede ser negativa al ser longitud. A valdrá entonces la raíz de 2. Bien, ¿cuánto mide entonces esto, este ángulo y este ángulo? Pues los dos miden 45 grados. ¿Por qué? Porque en un triángulo a lados iguales, si este lado y este miden lo mismo, en un triángulo, los ángulos opuestos, este y ese, este ángulo es el opuesto a este y este ángulo es el opuesto a este, como este lado y este lado miden lo mismo, entonces los ángulos opuestos son iguales. Luego si este y este son iguales y estos 90, esto mide 45 y eso mide 45. Bien, pues ¿cuánto vale el seno de 45? Cojo, por ejemplo, este angulito, seno de 45, cateto opuesto, 1 entre raíz de 2. Racionalizo, raíz de 2 partido por 2. Coseno de 45, cateto contiguo, 1 entre hipotenusa, raíz de 2. Racionalizo, raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de 45, cateto opuesto, entre cateto contiguo, 1 entre 1, 1. Luego, como regla mnemotécnica, cuando me pidan las razones trigonométricas de 30 y de 60 grados, pinto un triángulo equilátero de lado 1 y veo este triangulito. Sé que esto va a medir raíz de 3 partido por 2 y esto, como es la mitad de 1, un medio. Entonces, ¿que me piden el seno de 60? Raíz de 3 partido por 2 entre 1. Seno de 60, raíz de 3 partido por 2. ¿Que me piden el seno de 30? Me voy aquí, seno de 30, cateto opuesto, un medio entre 1. ¿Que me piden el coseno de 60? Coseno de 60, pues cateto contiguo entre 1, un medio entre 1, un medio. Y así sucesivamente. Y para 45 grados, ¿qué hago? Construyo un triángulo rectángulo en el que un cateto mida 1 y el otro cateto mida 1. La hipotenusa va a valer raíz de 2. Y entonces, pues el seno de 45, 1 entre raíz de 2, raíz de 2 partido por 2, coseno de 45, cateto contiguo entre hipotenusa, raíz de 2 partido por 2, y la tangente de 45, 1 entre 1, 1. Bien, pues espero que hayáis enterado y un saludo a todos.